Bienvenidos mis guerreros de Leo a esta lectura semanal del 8 al 14 de julio. Si es la primera vez que estás en mi canal, ¿cómo estás? Bienvenido. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por todo tu amor. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones, dejarme tus deditos para arriba y compartir este video. En el trabajo te sale la carta del Rey de Oros. Prepárate para tener conversaciones importantes durante esta semana. Podrías estar asumiendo durante un periodo de tiempo una posición mucho más importante de la que tienes actualmente en tu trabajo. Podría ser de que te toca cubrir algún tipo de vacaciones de tu jefe, de algún supervisor o en otro departamento. Veo que esto va a ser temporal, puede ser 15 días, puede ser una semana, puede ser 1 o 2 días, depende de las energías que tengas a tu alrededor, pero te veo en una posición de poder temporal, pero una posición de poder que va a representar una gran oportunidad para ti a futuro, porque vas a poder entonces resaltar y las personas en tu trabajo van a poder admirar y dejarte saber, mis guerreros de Leo, que tú estás haciendo un gran trabajo, y esto definitivamente va a permitir de que tú avances y que te tomen en cuenta en un futuro para una mejor posición. Así es que tú podrías estar conversando durante esta semana acerca de esto para que puedas estar claro y empieces a tener como un periodo de entrenamiento. Pero veo que hay un jefe, una persona mayor, una persona que tiene poder, que va a estar a tu lado apoyándote y ayudándote a salir adelante. Si no tienes empleo, vamos a ver esta semana para ti, guerreros de Cáncer. Esta es la carta que sale. Te sale la carta del Papa. Y la carta del Papa te está indicando de que va a ser una semana para ti llena de muchísimas sincronizaciones por parte del universo, llena de muchísimos cambios, llena de muchísima iluminación, llena de muchas oportunidades para ti también, para que te descubras internamente y que sepas hacia dónde quieres ir. Algunos de ustedes podrían tener también algún tipo de despertar espiritual y podrían estar considerando ingresar a algún tipo de iglesia, ingresar a algún tipo de creencia en particular. Puede ser algún tipo de clases de budismo, clases de meditaciones, clases de reiki, cambiar por completo su perspectiva con respecto a sus creencias espirituales. Así es que va a ser una semana de mucha revelación, y esto te va a ayudar a ti para que puedas encaminarte hacia donde verdaderamente te corresponde estar, guerreros de Leo. Todos estos caminos se van a estar abriendo para ti. Tienes que estar simplemente pendiente de que todas las cosas pasan por una razón, y tal vez tú no las estés entendiendo, pero en un futuro podrás mirar hacia atrás y decir: oh, eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Esta persona sabe más que yo. En el amor, para ustedes, si estás soltero, ¿cuál es el mensaje, guerreros de Leo, del 8 al 14 de julio? Recuerda compartir este video para que lleguemos a más guerreros. Te sale la carta de la fuerza. Dicen aquí tus ángeles y tus guías de que tienes que ser un poco más relajado, guerreros de Leo, que no puedes tratar de forzar a personas a que estén junto a ti. También hablan de que podrías estar enviando indirectas a alguien en el amor, una persona tal vez que ya no está contigo, una persona tal vez que tú quieres estar y que esa persona está pendiente de otras cosas, tal vez ya no tiene las mismas energías de atracción hacia ti. Hablan aquí entonces de que tienes que evitar tratar de enviar este tipo de indirectas a través de las redes sociales, porque al final del día la única persona que queda afectada eres tú, no la otra. Así es que si alguien no te corresponde en el amor, si una persona simplemente ha decidido que tú no eres lo mejor para ella, o tú decidiste que esa persona no es lo mejor para ti, porque puede funcionar viceversa, simplemente ten la conversación frente a frente, déjale saber cómo tú estás pensando y qué pasos quieres dar, y ya. Desconéctate. Si estás en una relación en estos instantes, y la relación puede ser todos aquellos que estén casados desde hace 20 años o para aquellos que están juntos desde hace una semana, y no importa tu preferencia sexual, estas lecturas mías son inclusivas. Todos los que se identifiquen con ellas pues son bienvenidos a recibir este mensaje. Si estos mensajes no encajan con tu vida, entonces no los fuerces. Escucha tu signo ascendente o tu signo lunar y ve si allí entonces hay un mensaje para tu alma. Los que están en una
relación con el 2 de espadas, me hablan de una decisión que tienen que tomar con respecto a su pareja. Me habla de mucho análisis que van a estar haciendo de la persona que tienes a tu lado. Algunos de ustedes podrían estar pensando tal vez que la persona con la que estás al final del día no llena todas tus expectativas. Como les indiqué, esto puede ser una persona con la que estás casada desde hace 20 años o desde hace una semana que te hiciste novio o novia de alguien y ya estás sintiendo de que las cosas no están alineadas, de que hay algo que falta pasión, falta atracción. Entonces no estés con alguien solamente por costumbre o por no estar solo o sola, porque no vale la pena. Al final estás cerrándole la puerta a esa persona de que consiga a alguien que le haga verdaderamente feliz y sobre todo tú estarías cerrándote la puerta a ti. Decisiones con respecto a la relación van a ser muy importantes durante esta semana, así es que toma el camino que te llene de felicidad a ti. Vamos a ver los números de la suerte para ti, para esta semana: el 7, el 10, el 4 y el 6. Recuerda que puedes utilizarlos como mejor resuenen para ti. Podrían también funcionar como una fecha o una edad. Podría ser una persona de 46 años, algún hijo que ustedes tengan de 17, 14 o 16 años al cual le tienes que prestar atención porque podrían andar de rebeldes por allí también. Si lo usas para la lotería, me encanta el 17. También puedes utilizar el 46, el 64, haz las combinaciones que más resuenen contigo y si vas a jugar al azar, juega responsablemente. Día de la suerte para ti esta semana, día cargado de energías positivas donde puedes esperar muy buenas noticias o noticias de impacto. Va a ser el día martes, así es que prepárate para recibir buenas noticias este día. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.